Amable audiencia, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, la Biblia, en el libro de Jueces, el capítulo 4, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice así: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Harot-Segoim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Sedes. Pasemos al Nuevo Testamento para leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, y leamos desde el versículo 27 hasta el final del capítulo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Recomiendo que se lea el capítulo 4 y el capítulo 5 de este libro de Jueces, donde tenemos el relato cabal completo de esta hazaña militar de estos 3 libertadores de Israel, de quienes hemos leído parcialmente solamente de Débora, la profetisa, la jueza, y de Barac. Pero en la otra parte del capítulo aparece otra persona, y esta persona que aparece en la otra parte, en otra parte del capítulo, a partir del versículo 18, o más bien 17, aparece Jael, mujer de Eber Seneo. Entonces,
Por esa razón recomiendo leer el capítulo 4 y el capítulo 5. Y yo me remito a leer una vez más el último versículo leído en 1 Corintios capítulo 1, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué consejo, qué mensaje para nosotros. El que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a hablar de 3 libertadores de Israel. El libro de Jueces comienza, y ustedes lo pueden constatar, comienza con los hijos de Israel consultando a Jehová para saber su voluntad. Pero termina con la triste afirmación de que cada uno, al final, cada uno hacía lo que bien le parecía. Primero buscaban la dirección del Señor, luego cada cual hacía lo que le parecía. En el intervalo de este libro se produjeron 7 apostasías y 7 periodos de servidumbre y de opresión. Pero Dios no abandonó a su pueblo, y en su gracia escuchó vez tras vez su clamor y escogió a los instrumentos menos indicados a juicio de los hombres, por supuesto. Escogió esos instrumentos menos indicados para librar a Israel de sus enemigos. Es que Dios escoge lo flaco del mundo, lo necio, lo débil, para avergonzar a lo fuerte y para glorificar su propio nombre. Se lo puede entender mejor el capítulo 4, porque sobre lo que hemos leído en el capítulo 4 vamos a considerar o a establecer nuestro tema. Se lo puede entender mejor dividiéndolo de la siguiente manera. Primero, en los versos 1 y 2 tenemos la desviación de Israel. En el versículo 3 tenemos el despertar del pueblo. En los versículos 4 y 9 tenemos la decisión de Débora. En los versos 10 al 16 tenemos el día de la victoria. En los versos 17 al 22 tenemos el deceso, la muerte de Sísara. En los versículos 23 y 24 tenemos la derrota de Canaán. Y en el capítulo 5 tenemos el discurso cantado de Débora. Ahora, vamos a ver algunos puntos importantes y sobresalientes en este capítulo 4, y vamos a leer el verso 2. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Y el versículo 23, el último, casi el penúltimo versículo del capítulo. Así abatió Dios aquel día a Jabín, el rey de Canaán. ¿Qué tenemos acá en este primer pensamiento? El proceder de Dios. Qué extraño, ¿no? Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, y luego dice, así abatió Dios aquel día a Jabín. Yo me pongo pensando, Dios los vende y Dios los liberta. Aquí tenemos un ejemplo clásico del gobierno y de la gracia de Dios. El castigo inexorable siguió al apartamiento y a la desobediencia del pueblo a los mandatos del Señor. Pero la gracia y el poder de Dios siguieron a la confesión y al arrepentimiento. Todos los creyentes, escuche bien, hermano mío, todos los creyentes y especialmente los que ocupan posiciones de vanguardia en la iglesia, en la obra, deben aprender mucho acerca de la manera de tratar a sus hermanos, a los que se apartan y a los que caen.
La disciplina del Padre, de nuestro Padre Celestial, siempre tiene como objetivo el arrepentimiento primero y después la restauración total de cada uno de sus hijos. Dios nunca castiga a sus hijos impulsado por los sentimientos del odio y de venganza. Dios no actúa por odio y venganza, sino al amparo de su amor, de ese amor insondable que a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, y de su deseo de bendecirnos a nosotros. En segundo lugar, vamos a mirar un poquito la personalidad de Débora. Débora significa abeja y su nombre aparece 9 veces en el libro de Jueces. Era esposa de un tal Lapidot, nombre que significa relámpago, y era una profetisa que gobernaba a Israel en aquel tiempo. Lo que de ella se dice, revela, nos deja ver que era una mujer valiente y decidida. Era una mujer dinámica y dispuesta para actuar con energía cuando las circunstancias así lo exigían. Era además una mujer espiritual, conocedora de la voluntad de Dios y llena de fe. Oh, que Dios levante en nuestro medio, en nuestras iglesias, que Dios levante mujeres de la talla espiritual de Débora, que conocen la voluntad de Dios, mujeres que tienen fe en Dios, mujeres que son espirituales por subordinarse a la palabra de Dios. Esas son las mujeres que Dios necesita en la iglesia. La actuación de Barak poco le honra frente al brillante desempeño de mujeres como Débora y como Jael. Recomendaba yo que se lea el capítulo 5, porque allí tenemos nuestro tercer pensamiento, el cántico de Débora. Para nuestra meditación y deleite, tenemos varios cánticos famosos en la Biblia. En Éxodo capítulo 15 hallamos el cántico de alabanza de Moisés después de la destrucción de los egipcios. En Deuteronomio, el capítulo 32, tenemos otro cántico de aquel gran siervo de Dios, cuyo tema es la grandeza de Dios. En 2 Samuel, el capítulo 22, encontramos el cántico del salmista de Israel, de David, después de haber sido librado de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Pasando al Nuevo Testamento, en Lucas el capítulo 1, en los versículos 46 al 55, se registran las palabras, el cántico de María, luego de recibir la revelación del cielo de que ella sería la madre de Jesús. En el mismo capítulo de Lucas 1, nos deleitamos con las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en los versos 68 al 79, en su célebre cántico profético. En Jueces capítulo 5 tenemos las inspiradoras palabras y los magníficos conceptos de Débora, luego de la brillante victoria de Israel sobre Jabín. Cuán reconfortantes y cuán provechoso es para nosotros sacar nuestra mirada de nosotros mismos, de nuestros hierros, flaquezas y pecado, para colocarla en Dios, esa mirada, y en sus formidables hazañas y proezas. Estúdienlo, analícenlo, el cántico de Débora en el capítulo 5, y van a ver que allí se celebra, mirando al Señor, se celebra sus formidables hazañas, sus proezas a favor de su pueblo, colectivamente y a favor de cada uno de nosotros,
particularmente. Pero también nos hace bien mirar un poquito a Jael y a Sísara. Se ha dicho y se ha escrito mucho. Digo esto porque yo he oído predicaciones sobre Sísara y sobre Jael y la muerte de Sísara, y he leído también algunos comentarios. Por eso digo que se ha dicho y se ha escrito bastante acerca de este episodio de la muerte de Sísara. Se condena por lo general a Jael por ser mentirosa. Se condena a Jael por haber actuado de la manera como lo hizo, con engaño. Otros lo ponderan de que fue una mujer que lo hizo por amor a Israel. Pero ella dio fin a la vida de Sísara, comandante del ejército del rey cananeo Jabín. En primer término, es preciso notar que Débora ya había profetizado en el capítulo 4, versículo 9, que en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y así sucedió. Y nadie va a osar interrogar a Dios y decirle por qué fue una mujer la que mató al comandante del ejército del rey Jabín. Nadie va a atreverse a interrogar a Dios al respecto. Del ejército de Sísara no quedó ni uno vivo, dice el verso 16. Entonces, ¿por qué habría de quedar él vivo? Él era uno de los principales responsables del duro trato al que fueron sometidos los israelitas durante 20 años. Mereció la muerte cosechando lo que sembró. Este comandante fue cobarde en la hora de la derrota. Y saben, esta es la característica de los tiranos. Son bravos cuando están en el poder, pero en la hora de la derrota son cobardes. Este hombre huyó de a pie y sin saberlo se encaminó a su muerte. Es cierto, muy cierto, que Jael le engañó, asegurándole de que no tenía por qué tener temor. También es admisible que ella mató a Sísara, y esto lo digo yo, no por amor al pueblo de Israel, que ella lo mató, sino para su propia gloria. Pero fuere como fuere, Dios, que es soberano, que escoge los instrumentos según su voluntad, que desde su morada en los cielos se ríe y se burla de sus enemigos y que son enemigos de su pueblo. Así lo dispuso y así lo permitió. Dios glorificó su nombre utilizando a una débil pero valiente mujer como Débora, un hombre tímido e indeciso como era Barak, y a una mujer astuta y mentirosa como era Jael, para liberar a su pueblo en la hora de su angustia y de su necesidad. Dios tiene los instrumentos, Dios tiene los medios, Dios tiene los recursos. Aferrémonos a esa verdad, aferrémonos, hermanos, a confiar y a esperar en el Señor. Si somos para el mundo lo más flaco y lo débil, Dios puede utilizarnos si nosotros nos entregamos dóciles como es la arcilla en las manos del Señor, que es el gran alfarero, que puede hacer de nosotros algo admirable para la gloria de su nombre. Que Dios bendiga la palabra suya.